para terminar lo más rápido que podamos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el reino animal. Yo por ahí les había dicho que pues prácticamente el reino animal forma parte de la biodiversidad. En el reino animal hay varios subdivisiones o varios especies que se agrupan dentro de este reino. Por ahí ustedes en pantalla están viendo uno de ellos, que es el reino, bueno, dentro del reino animal están los poríferos. Los poríferos son pues prácticamente como el Bob Esponja, ¿sí? Son las esponjas de mar, todos ellos. Los pepinos de mar, también así se llaman. Pepinos, son como una especie de esponjas. Ahorita vamos a ver ejemplos que de cada uno. Están los cnidarios, que literalmente son como una especie de gusanos. Los platelmintos, que son gusanos. Se encuentran también los nemátodos, que son gusanos. Ay. Los anélidos, que también son gusanos. Moluscos, como los moluscos de mar, los caracoles. Artrópodos, como bueno, como las arañas, las catarinas, los insectos. Equinodermos, que son también una especie de animales muy parecidos a los, ¿cómo se podría decir? Como a los insectos, como tal. Están los cordados, anfibios, reptiles, aves, todos estos ya se les hacen más conocidos. Pero bueno, vamos analizando uno por uno. Estos son los poríferos, miren, son esponjas de mar. Literalmente estas esponjas de mar son organismos pluricelulares, es decir, tienen vida como tal. Entonces, están hechos de células. Como están hechos de células, pues prácticamente realizan diversos procesos. Sí, entre estos procesos está, por ejemplo, que por aquí, por estos hoyos que tienen ahí, ellos meten prácticamente comida y la digieren y la sacan por abajo, ¿sí? Como su sistema digestivo. Pues literalmente estas esponjas son los purificadores del mar, son purificadores. Entonces, por lo tanto, pues estos elementos son sumamente importantes dentro de la diversidad. Son los animales más sencillos dentro del reino animal, ¿sí? Como tal. Muchos pensarían que las esponjas son plantas, pero en realidad no son plantas, son literalmente animales vivos. Ese es un ejemplo de un porífero, ¿sí? Ahí son las partes que tiene una esponja. Tienen canocitos, tienen amebocitos, tienen espículas, tienen poros y demás. Así se vería prácticamente un porífero como tal. Están los cnidarios. Los cnidarios son las medusas, ¿sí? Son una especie de animales que están presentes en la naturaleza como tal. Y además una característica que tienen las esponjas, digo, las medusas es que pueden vivir eternamente. Literalmente, las medusas se rejuvenecen solas, se rejuvenecen. O sea que pueden ser totalmente, ¿cómo se podría decir? Regenerables. Muchas cremas para la belleza están pues prácticamente sustentadas en esto, en pues prácticamente en poder ¿cómo se podría decir? Elaborar cosméticos a partir de medusas. Se utiliza también la medusa para tratar de encontrar el secreto de la vida eterna. Entonces por ahí va, por ejemplo, para regenerar órganos y demás. Son muy bonitas también. Así están constituidas. Tienen un órgano sensorial, tienen cavidades, tienen gastrodermis y sobre todo estas partes de abajo, esta es con la que inyectan el veneno cuando nos pican. No sé si alguien ha ido al mar y alguna vez han escuchado que las malaguas, así les llaman, las malaguas. Ah, ahí está el Ezequiel, no lo había visto. Entonces, pues literalmente de eso se tratan, ¿no? Y Literalmente ahí de... está. Hola, el Ezequiel, no te había visto. Bueno, entonces les decía que prácticamente con la parte de abajo, que son los tentáculos, son lo que las malaguas o las medusas inyectan veneno, que muchas veces es extremadamente tóxico para los seres vivos. Luego están los cnidarios, ya dijimos, los platelmintos. Estos son los gusanos más asquerosos que hay en el mundo.
desde mi punto de vista, pero son obviamente muy importantes para los seres vivos. Ejemplos de platelmintos, pues están literalmente los gusanos planos, ¿sí? Todos los gusanos que vemos en la naturaleza son platelmintos, inclusive uno de los más destacados son las taenias. Estos, ahorita les voy a poner el ejemplo, Taenia solium. Estas son ejemplos de platelmintos. Ese es un platelminto, la taenia. Hay de dos tipos, la Taenia solium y la Taenia saginata. La Taenia solium es prácticamente una, ¿cómo se podría decir? Un parásito que viene de la carne de puerco. Y la Taenia saginata viene de la carne de res. ¿Sí? Aquí tenemos varios ejemplos de este tipo. Esos son reales, esos son gusanos reales que puedes encontrar en tu intestino cuando no te desparasitas. Hasta tienen carita. De hecho, con una micrografía, así se pueden observar. Literalmente parecen un monstruo. Y esos dientitos se pegan a tu intestino y lo desgarran. Por eso es que son tan peligrosas desde el punto de vista biológico. Las taenias, ¿sí? Y forman parte de los platelmintos, como este gusanillo que está ahí plano. En medio vemos su sistema digestivo. Los gusanos tienen una característica singular y es que todos los gusanos tienen varios corazones, ¿sí? Entonces cuando los cortas, pues literalmente se pueden duplicar. Estos son los órganos que van a presentar los platelmintos, cerebrales, manchas, cordones nerviosos, inclusive vean lo que dice ahí, los platelmintos tienen testículos, aunque usted no lo crea. También tienen testículos y vean, también tienen pene, los gusanitos estos, y obviamente van a reproducirse de manera sexual y asexual. Esos son los platelmintos. Nemátodos, los gusanos planos, ¿sí? Estos van a encontrarse principalmente en ambientes acuáticos y terrestres. Todos los gusanitos que te encuentras en la tierra, como las lombrices y todos esos gusanos raros de las macetas de las abuelas, son nemátodos. Tienen también boca, ano y también tienen órganos genitales. Una de las características que tienen estos es que pues prácticamente son dependientes de las capas germinales. ¿Se acuerdan que vimos el otro día capas germinales? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Todos los del reino animal provienen de este tipo de organismos. Esos son los nemátodos. Aquí tenemos ejemplos de ahora anélidos. Las sanguijuelas con las que se utilizan para chupar la sangre, literalmente son de este tipo de gusanos. Anélidos, la lombriz de tierra y los poliquetos, que son los gusanos de mar. Literalmente también forman parte de este sistema. Características de los anélidos: son blandos, no tienen esqueleto, presentan simetría bilateral, es decir, son iguales del lado derecho que del lado izquierdo, carecen de apéndices, literalmente se mueven por contracciones, tienen como pequeñas cerdas a su alrededor y pueden vivir en diferentes ambientes. Tenemos los moluscos, esos son los moluscos. Todo lo de las peceras, ese es ¿qué? Molusco cabeza de manzana, creo que se llama. Son los ejemplos de los moluscos. Todos los que están en el mar. Aquí hay otros ejemplos. La almeja, el quitón, el escafopo, el nautilus, el calamar y el caracol de mar son ejemplos de moluscos. Todos son prácticamente organismos que viven bajo el agua. Esta es la anatomía de un molusco. Vean, tiene estómago, riñones, corazón, tiene conductos deferentes, mantos, tiene pene, también los caracoles, tienen tentáculos y ojos. Estos ojitos que se ven aquí arriba son los ojillos esos que aparecen en todo lo que son los caracoles. Y bueno, son prácticamente moluscos. Entonces todos ellos tienen pues prácticamente pene. Luego entramos a los artrópodos. Los artrópodos son los insectos, los crustáceos, los miriápodos, que son todos los 1000 pies y los 100 pies, y los arácnidos. Esos forman parte del grupo de los artrópodos. Tenemos a los insectos, como las abejas, con simetría bilateral,
y con estructuras ya más especializadas. Cada uno de ellos pues prácticamente tiene impacto sobre literalmente la biología de los insectos. Tenemos a los equinodermos, las estrellas de mar, son ejemplos de estos. Cada uno de ellos pues prácticamente nos van a permitir clasificarlos. Y hay otros que se llaman pepinos. Déjenme enseño. Déjenles enseño el pepino. Vamos a ver el pepino. Se llaman pepinos de mar. Aclaro. Ah, ¿Qué, Evelyn? Ya sabía. es que pensé otra cosa. Ay, Evelyn. No andes pensando cosas. Mira, estos son los pepinos de mar. Ese es el pepino, mira. A un lado de la estrella de mar. Vean, y hay unos pepinotes bien grandotes. Ese es un pepinote bien grandote. Vean, este que está agarrando el señor. En teoría, esas cosas no se deberían agarrar porque son algunos tóxicos, pero hay otros que se comen también. Ahí está. Mande. Se trabó. No se mueve. Ya. Ya. Ese es otro pepinote. Ese es otro pepinote. Se me iba a pasar y me quedé. Y es peor que los que están en ahogar. No. Ahí está. Entonces, pues prácticamente estos se ven bien asquerosos. A mí en lo particular me dan ansias. No sé por qué, pero sí me dan muchas ansias. Y pero bueno, alguna gente hasta se los come. Están las galletas de mar. También existen las galletas de mar. ¿Sí? Las galletas de mar son así. No te escucho, Evelyn. Activa el micrófono. Ay, ¿de qué se ríen? Yo quiero reírme también. Es que no sabía, Evelyn. Es la encargada de prender el micrófono y está apagado. Es que se nos había trabado y no vimos el pepinote. Es que no vimos el pepino porque se nos trabó. Ah, ahí les va. Este es el pepino, miren. Están bien asquerosos, pero alguna gente se los come. O sea, es un manjar para muchos países. Vean, es este. A mí me dan muchas ansias, pero muchas. Mi tripofobia se activa. Y vean ahí, literalmente. Ellos se comen todos los desechos del mar. Miren, este es otro ejemplo de un pepinote. Parecen orugas. Algunos son tóxicos, no todos. Pero pues, les digo que sí se los comen mucha gente. Sí, parecen orugas. Y les decía que el otro ejemplo de los equinodermos son las galletas. Las galletas de mar, mírenlas. Son estos. ¿Algunas veces los han visto cuando han ido a la playa? Son estas. Son como plantitas, pero también son animales. O sea, mucha gente los ve y ni siquiera saben que son animales. Todos ellos, todo lo que hemos visto son animales, pertenecen al reino animal. Entonces, por eso es sumamente importante. Ajá. Y están también los erizos de mar. Esos forman también parte de este grupo de los equinodermos, ¿sí? Ahí está. Bueno, estas son características muy generales. Nada más los estamos conociendo. Y bueno, ya vienen todos los que ustedes ya identifican de manera más específica, los cordados. Los cordados se caracterizan porque tienen columna vertebral. Están las serpientes, están los mamíferos, están las aves, están los reptiles y están todos los animales del reino marino, como los delfines, los tiburones. Prácticamente todos ellos forman parte de este tipo de animales especiales, ¿sí? Los peces ya tienen anatomía más compleja. Literalmente, los peces ya tienen pues vejiga, tienen aparato reproductor, tienen sistema nervioso y estos, por ejemplo, ya tienen un sistema circulatorio, lo que los hace más especializados.
Vienen los anfibios. Los anfibios son muy interesantes porque ellos pueden vivir tanto en los ambientes acuáticos como terrestres. De hecho, la primera parte de su vida viven en el agua, que son los renacuajos, ¿sí? Tienen fosas nasales, tienen cráneo, tienen unos ojos muy grandes, tienen boca, tronco, patas anteriores, falanges como nosotros y tienen espina dorsal, lo que los hace cordados. Tenemos a las aves, que estas también presentan una columna vertebral en el dorso, rabadillas, tienen cola, tienen ojos, cabeza, un esqueleto como tal, por lo tanto forman parte de los cordados. Y vienen todos los mamíferos. Algunos de ellos nosotros los conocemos en nuestro país, otros no. Está el damán, que es como una ardillita, el elefante, el famosísimo pangolín. Este fue el causante de la pandemia de COVID. Ese mero. Ese fue el causante de la pandemia de COVID junto con el murciélago, el pangolín. Está el perezoso, bueno, no sé, aquí en México lo conocemos como oso hormiguero. En algunos países lo conocen como cerdo hormiguero. La ardilla voladora, no violadora, la hormiga voladora. Sí, que son las que se avientan de una rama a otra. La musaraña, el murciélago, el conejo, ardilla, la morsa, los tigres, ballenas. Las ballenas son mamíferos, ¿sabían ustedes? Que una de las características de los mamíferos es que amamantan. Entonces la ballena amamanta, aunque usted no lo crea. Cebras, camellos, indris, que son como una especie de changos, orangutanes y evelins. Digo, koalas. Koalas también son mamíferos, ¿sí? Entonces, pues literalmente cada uno de ellos forma parte de este reino. Como pueden ver, este es el reino más mega diverso, porque literalmente ahí vamos a encontrar todos los animales habidos y por haber. Entonces, recapitulando rápidamente, ¿quiénes forman parte del reino animal? Del reino animal estarían literalmente poríferos, cnidarios, platelmintos y nemátodos, que son gusanos. Todos ellos son gusanos. Anélidos, gusanos. Moluscos, artrópodos y equinodermos, que pertenecen pues prácticamente los moluscos y los equinodermos al mar y los artrópodos a los insectos. Los cordados, anfibios, reptiles y aves, obviamente pertenecen al reino de los mamíferos, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que destacar o tenemos que encontrar dentro pues del reino animal como tal, ¿sí? Eso es lo que es importante dentro del reino animal. Muy bien, vamos a cerrar esta actividad con una videograbación que es precisamente que está en su Classroom para los que lo quieran repasar, que es del reino animal, ¿sí? Déjenme lo pongo por acá. ¿Dónde está? Aquí está, diversidad biológica, y viene la parte del reino animal, que es este. ¿Cuáles son las especies? Aquí van a ver otras, aparte de las que yo les mencioné, que son bien importantes. Entonces, déjenme se los proyecto con sonido, porque de por sí estamos mudos. Entonces, vamos a tratar de configurar este sonidito. Turu, turu, turu. Dejo de presentar este y comparto el otro. Un profe se hizo grandote. Ahora me voy a hacer chiquito. Meet. Ahí está. Reino Animalia o reino animal es el grupo de seres vivos que se pueden mover, con pocas excepciones. Son heterótrofos, pluricelulares, eucariotas, se reproducen sexualmente y tienen un desarrollo embrionario. Las especies que se encuentran en este reino de la naturaleza se caracterizan por una amplia diversidad en cuanto a su morfología y a su conducta. Los animales se clasifican en invertebrados, no tienen columna vertebral, y vertebrados, tienen columna vertebral. Los vertebrados se clasifican en reptiles, aves, mamíferos, anfibios y peces. Los invertebrados se clasifican en más de 20 filos, destacando artrópodos, moluscos, poríferos, cnidarios, equinodermos, platelmintos, nemátodos y anélidos. Existen de 9 a 10 millones de especies de animales y se han identificado 800.000.
Desde la era de la explosión cámbrica hace 540 millones de años se han encontrado fósiles de las primeras especies, que habrían evolucionado por selección natural. Por otra parte, comparten las características fundamentales de los seres vivos. La palabra animal se deriva de la palabra latina animalis, que significa tener aliento. Características principales del reino Animalia. Pluricelular. Los animales no poseen pared celular rígida, sino que están conformados por muchas células microscópicas. Las células se encuentran en los tejidos, que a su vez componen los órganos más importantes como el corazón y el cerebro. La mayoría de los animales forman su cuerpo en las primeras fases de su desarrollo. Sin embargo, algunos sufren transformaciones contundentes a través de un proceso de metamorfosis. Tal es el caso de las mariposas, que al salir del huevo empiezan siendo una oruga, especie de gusano o larva. Luego salen de la crisálida y es cuando se transforman en la mariposa. Heterótrofo. Los animales heterótrofos no pueden fabricar su propio alimento con sus sustancias orgánicas, por lo que se alimentan de otros organismos. La mayoría de los animales tienen una boca para poderse alimentar, ya sea sujetando o masticando sus alimentos. Casi todos comen de manera activa, que es cuando se desplazan para alcanzar su alimento. Sin embargo, algunos lo hacen pasivamente. Esto significa que se alimentan de las partículas que se encuentran suspendidas en el ambiente. Las toman cuando pasan cerca a ellas y así las aprovechan. Otra manera es por medio de filtraciones, aunque son muy pocos los animales que lo hacen. Un ejemplo de este tipo de animales es la ballena, la cual nada y filtra el agua para capturar pequeños organismos. Intercambio de gases. El intercambio de gases puede darse de maneras distintas. Algunos lo hacen a través de los pulmones, de branquias o de sistemas de tubos ramificados. Esto se produce porque los animales necesitan respirar para vivir, y esto produce un intercambio de gases entre el interior y el exterior, propiciado por las células. Los tipos de respiración en animales pueden ser: cutánea. Es el tipo de respiración animal menos compleja, ya que los organismos que la practican no requieren de ningún órgano especializado para practicarla. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se produce directamente mediante la piel. Traqueal. Es la practicada por los artrópodos. Se caracteriza por la aparición de unos tubos, llamados tráqueas, que se conectan entre sí y con el exterior. Estas tráqueas son las encargadas de transportar el oxígeno a las células del animal. Branquial. Es el sistema respiratorio utilizado por los animales acuáticos. Este tipo de organismos realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono mediante unos órganos llamados branquias, que son capaces de filtrar el O2 que se encuentra disuelto en el agua. Pulmonar. Es la forma más compleja de respiración animal y es característica de los mamíferos, los reptiles y las aves. El rasgo más destacable de este tipo de respiración es la aparición de unos órganos especializados llamados pulmones, que se encargan del intercambio de gases con el exterior. Sistema sensorial. Los animales mantienen una estructura receptora que reacciona a estímulos externos. Esta estructura detecta cambios en el entorno y da respuesta a dichos estímulos. Esto se debe a que los animales tienen redes de células nerviosas a través de las cuales reaccionan. Esto aplica para todos los animales, con excepción de las medusas. Casi todos los animales tienen los órganos de los sentidos en la cabeza. Comportamientos móviles. Sin excepción, todos los animales pueden realizar movimientos, ya sea deslizarse, correr, volar o nadar. Clasificación. Tipos de animales. Existen dos tipos de animales, vertebrados e invertebrados. Animales vertebrados. Son los animales que tienen una columna vertebral,
que es una estructura rígida que sostiene al cuerpo. En este tipo de animales hay 5 grupos. Peces. Son animales que solo existen en el agua, respiran por la branquia y se mueven con las aletas. Existen 2 tipos de peces, los cartilaginosos y los óseos. Mamíferos. Los mamíferos se caracterizan por ser de sangre caliente, se alimentan de leche materna al inicio de sus vidas, dan a luz crías vivas y sus hábitats son variados. Aves. Son animales ovíparos. La mayoría tiene la habilidad de volar. Sin embargo, no todas las aves tienen esta destreza. Ejemplo de aves que no pueden volar son la gallina y las avestruces. Por otro lado, algunas aves pueden bucear e incluso nadar. Este grupo de animales habitan en casi todo el mundo excepto en regiones de temperaturas extremadamente frías, como las regiones polares. Reptiles. Se caracterizan por ser animales de sangre fría con piel de escamas secas y con durezas. Algunos pueden regular su temperatura. Fueron los primeros que sobrevivieron fuera del agua dado que podían incubar sus huevos en tierra firme. Anfibios. Los anfibios también son de sangre fría. Su piel es lisa, desovan en aguas dulces y su hábitat es terrestre. Animales invertebrados. Estos animales no tienen esqueleto óseo, se reproducen de forma sexual o asexual y algunos de estos cuentan con los 2 tipos de órganos sexuales, es decir, femenino y masculino. Formas de reproducción. Según el tipo de animal, condiciones ambientales y estructura, estos pueden presentar 2 tipos de reproducción: asexual y sexual. Aunque la reproducción asexual es más común, la asexual se ha observado en animales como el tiburón martillo y el tiburón punta negra en cautividad. También se ha observado en armadillos. Reproducción asexual. En este tipo de reproducción solo existe un progenitor. No es necesario que exista la pareja, solo un miembro de la especie. Esto se da principalmente en los animales invertebrados. Cada organismo es capaz de producir copias genéticamente idénticas de sí mismo al volverse adulto. Este tipo de reproducción es altamente eficiente por no requerir apareamiento, pero no genera diversidad genética. Los principales mecanismos de reproducción asexual son gemación, escisión, fragmentación, regeneración, esporulación, bipartición y partenogénesis. Escisión o fragmentación es cuando se da la separación o división del cuerpo del progenitor en varios fragmentos y cada uno origina un nuevo individuo, como es el caso de la estrella de mar. Hay animales que presentan una fragmentación espacial denominada poliembronía, que es una fragmentación de 2 fases: la sexual, que es para formar el cigoto, y la asexual, que es la división del cigoto en 2 o más segmentos a partir de los cuales se forma el embrión. Germación. Se refiere a cuando en el progenitor aparece un abultamiento o yema que se va formando. Luego esta estructura puede separarse y dar paso a un nuevo animal. Por este método de reproducción nacen los corales. Esporulación. En este tipo de reproducción, los animales producen una estructura similar a los quistes de cubierta muy resistente. Esta estructura se llena de agua y los quistes germinan. En cuanto se abren, se desarrolla el nuevo animal. Regeneración. Consiste en un mecanismo de defensa y de regenerar partes del cuerpo. Este método no da paso a un individuo entero, sino a partes del cuerpo. Ejemplo de esto son las lagartijas. Partenogénesis. Esta forma de reproducción está en el desarrollo de células sexuales femeninas. Es el desarrollo del huevo, se haya fecundado o no. Se cree que esto se puede dar por factores hormonales, biológicos, ambientales o químicos. La partenogénesis se puede dar en forma natural en platelmintos.
tardígrados, rotíferos, anfibios, insectos, algunos peces tropicales y reptiles. En el caso de los mamíferos no se ha dado en forma natural, sin embargo se ha inducido total o parcialmente en conejos y ratones. Clonación. Consiste en conseguir copias idénticas de una especie ya desarrollada por un proceso artificial o de reproducción asistida de forma asexual. Reproducción sexual. Este tipo de reproducción es más conocida. Participan dos animales separados en un proceso de reproducción bisexual. Los seres que se reproducen de esta manera producen células sexuales haploides o gametos, mejor conocidas como espermatozoides y óvulos. El óvulo es el producido por la hembra y el espermatozoide es producido por el macho. Estos se unen a través de un proceso de fecundación para crear el cigoto. Esto se hace por medio del apareamiento. Nutrición. Todos los animales son heterótrofos, lo que significa que se alimentan directa o indirectamente de otros seres vivos. La alimentación de los animales es diferente en función a la especie y tiende a variar bastante. Pueden comer desde plantas hasta otras especies animales. Según su alimentación, los animales se clasifican en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Carnívoros. Son los animales que solo se alimentan de carne. En algunas ocasiones estos cazan su presa y luego se la comen. Tal es el caso de los leones, el lobo y el tiburón, entre otros. También están los animales carnívoros que se alimentan de animales muertos. Estos son también conocidos como carroñeros. Herbívoros. Esta especie se alimenta de plantas y verduras. Algunos animales de esta especie se alimentan de proteínas animales como los huevos. Entre los herbívoros destacan la vaca, la jirafa, el caballo, el conejo y la cebra. Omnívoros. Son las especies que se alimentan de los animales y los vegetales. Tienen una alimentación mixta. Consumen ambos alimentos. No me escucho. Ah, ya me escuché. Bueno chicos, esos son los animales de los que pertenecen al reino animal. Literalmente con esto concluimos lo que es el reino animal. Y la siguiente clase vamos a ver un nuevo tema. O igual a lo mejor hay un Kahoot, o igual hay un famoso examen. Ya saben, de esas cosas que solamente se me ocurren a mí. ¿Sale? Nos vemos entonces el miércoles, chicos. Un gusto haberlos visto por ahí, aunque sea por la cámara. Amparo, nos dices dónde va a ser la fiesta y ahí le caemos. Ya estamos. ¡Lo quiero mucho! Igualmente, cuídense mucho todos. Lo que les... Bien. Estudian mucho. Adiós, Estudian mucho matemáticas. Corazón. Bye. Teletón.